porque ustedes tienen un carro del año, un sueldo, viajes para hacer turismo internacional. Si de carros de lujo y de sueldos estamos hablando, el señor Pedro Castillo ha solicitado al Congreso que se le pague su pensión vitalicia por no trabajar. O sea, quiere que el Estado peruano le pague sin trabajar a pesar de haber cometido un golpe de Estado. Además, hay que recordar que quien está denunciado por hacer uso de helicópteros del Estado peruano es el señor Pedro Castillo cuando llevaba a su familia hacia su ciudad. Estamos con el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular y le queremos preguntar precisamente por esta infiltración que hay en algunos partidos políticos que llevan a personajes que tienen, como se ha acreditado hoy, vinculaciones con Sendero Luminoso. Buenas noches, congresista, bienvenido. Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos hacer para evitar estas infiltraciones en la política? Sí, ¿no? Los mecanismos de protección que tenemos, que están contemplados en nuestra Constitución, nos protege de aquellas personas que ya cuentan con una sentencia en primera instancia, pero no frente a aquellos que tienen procesos o investigaciones en curso. Y en este caso particular, yo creo que es una responsabilidad enorme de los partidos políticos verificar, ¿no?, a los candidatos, a los afiliados que tienen, porque podría pasar otra vez lo que hemos visto con el señor Bermejo, ¿no?, que según se menciona es la primera vez que un congresista en funciones es sentenciado por terrorismo. Es un delito bastante grave, ¿no? Por pertenecer a Sendero Luminoso concretamente. Pero, congresista, usted recordará de la campaña del 2021, en la que usted participó activamente. Se recordó que en el 2015 había sido capturado y que era el camarada Che. Se dijo de las pelotudeces democráticas. Se dijo que visitaba el Brave. Los testigos dijeron que lo habían visto, pero nadie escuchó. ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, es una situación que también debe, digamos, traernos como lección a los peruanos el hecho de atender mejor o prestarle más oído a las denuncias que se realizan con respecto a los determinados candidatos, ¿no? A veces por pensar que es un simple ataque político de un sector adversario, uno como que desprecia o menosprecia la información, cuando en realidad lo que vemos hoy es consecuencia justamente de no atender esas denuncias, ¿no? No, pues, pero el que decía eso se le decía que eran terruqueadores. Así es. No, están terruqueando, ese término que se ha acuñado porque se dijo entonces que en el 2021 Perú Libre, Guillermo Bermejo tenía vinculaciones con Sendero Luminoso, el señor Guido Bellido, que está procesado, que ha sido además presidente del Consejo de Ministros, pero aquel que decía eso le decía terruqueador. Usted lo recordará. Efectivamente, ¿no? Se ha catalogado de esa manera como para desacreditar el discurso y tratar de tapar algo que era completamente evidente, ¿no? Que Perú Libre había llevado personas que estaban involucrados, denunciados, y que de una u otra manera también el gobierno del señor Pedro Castillo comenzó a reivindicar cuando comenzó a elegir ministros como el señor Maraví, por ejemplo, ¿no? Iber Maraví. Quien también estaba denunciado y con carpetas o denuncias por casos de terrorismo. Pero Iber Maraví, lo que es peor, con acciones de atentados terroristas. Ahora, en el caso de Sendero Iber Maraví, pero también recordemos al señor Béjar, ¿no? Que claro, no perteneció a Sendero Luminoso, pero sí perteneció a un grupo armado, ¿no?, en contra del Estado muchos años atrás. ¿Cómo nos vacunamos de esto, congresista, para que no nos vuelva a pasar? Se lo decía el general Guevara, para no volver a tener este tipo de personajes en el Parlamento. Yo creo que ahí podríamos incluso solicitar, claro, existe pues el derecho a la presunción de inocencia, uno puede estar acusado, denunciado por este tipo de delitos, pero yo creo que aquí los partidos políticos tienen que tener una enorme responsabilidad y habría que exigirles mucho más filtros, pero también a la población, ¿no? Cuando el periodismo hace su tarea de investigación y saca a la luz ese tipo de cosas, hay que prestarle más atención. También fui impulsor, recordarás, Diana, de una ley que, claro, no era para aquellos investigados, pero era para los sentenciados por terrorismo, que nunca más vuelvan a postular un cargo de elección popular, pero lamentablemente no se llegó a aprobar en el Congreso. Esto evidencia una vez más en la práctica que se necesitan mayores candados legales para evitar que este tipo de personas puedan llegar al poder. Ahora, ¿qué le toca a los partidos políticos? Porque en un año se podría ver una apelación, pero por ejemplo tenemos la publicación en la red social X del partido Nuevo Perú, el movimiento Nuevo Perú. ¿Qué dice Nuevo Perú? Expresamos nuestra solidaridad con el compañero Guillermo Bermejo. Hoy debe prevalecer la justicia y no el terruqueo, de lo que estábamos hablando, ¿no? Dice, desde el Nuevo Perú, integrante de la Alianza Política Venceremos, queremos extender nuestra solidaridad y respaldo al compañero Guillermo Bermejo, quien por tercera vez y por una década se encuentra procesado ante el Poder Judicial por un caso de terrorismo. En el caso ya se han dictado 2 veces sentencias absolutorias, pero fueron declaradas nulas por la Corte Suprema. Hoy debe prevalecer la justicia y no el terruqueo. Entonces,
una vez más, la defensa es, me estás terruqueando. Así es. Pero así aquí es. ya no es terruqueo, acá hay una sentencia judicial. En lugar de solicitar que la justicia haga su trabajo, ¿no? Que se determine la responsabilidad, que la justicia continúe con la investigación, no, ellos ya dan por sentado que el señor es inocente y que la justicia está terruqueando. O sea, todo el sistema los está terruqueando. En otras palabras, se ponen en el papel de víctimas para precisamente levantar una falsa narrativa, ¿no? Seguramente habrá más de un incauto que leerá este comunicado y creerá que es cierto, cuando lo correcto y lo cierto es que hay un proceso judicial que sí, efectivamente, han pasado varios años, pero a veces así es el dinamismo de la justicia. A veces se demora, a veces una prueba ocasiona la nulidad de la investigación, vuelve, se retrotrae para nuevamente continuar, y eso es lo que el día de hoy hemos visto ahora, en este tipo de por unanimidad, ¿ah? Por Claro. unanimidad, señora. Ahora, Pedro Castillo. Que Pedro Castillo era, pues, digamos, la carreta que jalaba estos caballos, ¿no? En su candidatura presidencial. Hoy día ha habido una sesión en la subcomisión de acusaciones constitucionales muy tensa también. Sí. ¿En qué va a terminar eso? ¿Realmente lo van a inhabilitar? Bueno, mira, yo soy autor de una de las denuncias constitucionales, por eso estuve presente el día de hoy en la audiencia en mi calidad de denunciante. Yo espero que sí, yo espero que la justicia constitucional haga su trabajo, porque además es una función exclusiva y excluyente del Parlamento sancionar a aquellos que han infringido la Constitución, y claramente el señor Pedro Castillo infringió la Constitución, aunque las defensas técnicas del día de hoy más parecían, pues, no sé, políticos que iban y daban su discurso, porque en realidad no se escuchó ninguna defensa técnica. Bueno, la defensa hoy día de Pedro Castillo ha sido también descalificar, y se entiende que quiere descalificar a un Congreso al que él quiso cerrar. Escuchemos lo que ha dicho Pedro Castillo. Ha estado presente virtualmente, Pedro Castillo ha estado virtualmente hoy día ejerciendo su defensa. Escuchemos lo que ha dicho. Me dirijo al pueblo peruano, a esos hombres que necesitan derechos, a esos hombres, a esos trabajadores que al día de hoy no quieren darle a ustedes, porque ustedes tienen un cargo del año, un sueldo, viajes para hacer turismo internacional. Para eso estamos acá. Podrán acabar con una persona que en todo caso le quiere quitar su derecho. Estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado correcto del pueblo. En ese sentido, estaré aquí y en donde quieran ustedes, en Palacio de Gobierno, nos vamos a encontrar. Nos vemos en el cambio de mando. Me he dirigido al pueblo, no a esta subcomisión, más aún que el día de hoy tiene a un presidente del Congreso como a esa basura de Rospigliosi. Bueno, esa fue la defensa de Pedro Castillo, ¿no? Y ustedes lo escucharon, ¿no? Sí, claro, no, demostró una vez más el tipo de presidente que teníamos, ¿no? Y que hoy está lanzando esta narrativa nuevamente falaz en contra del Parlamento, digamos, excusándose en un victimismo falso, porque, a ver, si de carros de lujo y de sueldos estamos hablando, el señor Pedro Castillo ha solicitado al Congreso que se le pague su pensión vitalicia, ¿no? Por no trabajar. O sea, se le quiere que el Estado peruano le pague sin trabajar, a pesar de haber cometido un golpe de Estado. Además, hay que recordar que quien está denunciado por hacer uso de helicópteros del Estado peruano es el señor Pedro Castillo, cuando llevaba a su familia hacia su ciudad. Entonces, obviamente, este discurso, creo yo que en el desarrollo de toda la sesión el día de hoy ha sido desbaratado completamente frente a nuestros argumentos legales, constitucionales, basados en la sentencia del Tribunal Constitucional. Simplemente escuchábamos este tipo de argumentos, ¿no? Llamar basura a la gente, llamar mentirosos, no sé, autodenominarse presidente secuestrado, presidente constitucional de la República, etcétera, etcétera, que ya la población sacará sus propias conclusiones. ¿Qué plazos hay? Porque, claro, Pedro Castillo cometió el golpe de Estado en el año 2022. Estamos en 2025. Sí, quedan 9 meses para el cambio del Congreso. ¿Y se le va a inhabilitar en algún momento a Pedro Castillo o no? Las defensas técnicas decían que nosotros estábamos ahí solamente con la finalidad de inhabilitar, y yo le dije sí, estamos aquí para eso, porque el resultado, la consecuencia de una acusación constitucional es la inhabilitación. Sean candidatos o no sean candidatos, eso pasa a un segundo plano. Entonces, yo espero que sí. Los plazos sí, justamente queda poco tiempo, y justamente por esa razón mandé más de un oficio a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para apresurar un poco el paso, porque ha habido bastantes trabas, ¿no? Por ejemplo, este caso primero pasó al señor Gerí, el señor Gerí fue presidente del Congreso, luego se le pasó a la congresista Moyano, la congresista Moyano desistió en llevar este caso, y finalmente pasó en manos de la congresista Segarra, ¿no? Entonces todo eso ha habido una dilación, digamos que ha hecho de que el día de hoy recién tengamos la audiencia. Yo espero que la subcomisión pueda aprobar un informe lo más pronto posible. Bueno, muchísimas gracias, congresista Alejandro Muñante.